Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, reciban un cordial saludo todos los estudiantes, participantes de la Escuela de Verano ALAIC 2021, la octava versión de esta escuela en la cual estamos trabajando ya desde hace cerca de un mes. Un saludo también a todo el grupo de coordinadores y tutores de los grupos de trabajo, a todos nuestros panelistas y nuestras panelistas que han estado participando en apoyo a este interesante ejercicio de colaboración regional. Quiero saludar en el día de hoy a la profesora Olga Gutiérrez, quien es doctoranda en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano de Deusto, España. Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes de Colombia, comunicadora social de la Universidad Javeriana y es docente, investigadora y consultora. Actualmente es profesora de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social y en la especialización en Comunicación Estratégica para las organizaciones de la Universidad Minuto de Dios. En Colombia es secretaria de la Red Académica de Comunicación en las Organizaciones Récord. La profesora Olga nos estará acompañando hoy en la moderación. Le voy a dar un saludo sin antes, primero saludar a la profesora Margarida Kronlich-Kunsch, que nos acompaña en el día de hoy, así como a la profesora Ana María Suárez, que también nos acompaña en el día de hoy, y al profesor Gustavo Cimadevilla, que también estará con nosotros en el panel. Presentar excusas de los profesores Washington Uranga y de la profesora Hilda Saladrigas, quienes no van a poder acompañarnos porque a última hora presentaron percances de salud, los cuales esperamos pues se recuperen pronto. Entonces, buenos días, profesora, buenos días, panelistas, bienvenidas y bienvenido a la Escuela de Verano ALAIC 2021. Buenos días, Yair, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, a la profesora Margarida, a la profesora Ana María y al profesor Gustavo, pero también estamos viendo en los comentarios, ya está saludando a la profesora Hilda, bien, no nos pudo acompañar, pero está viendo la transmisión. Tenemos a Manuela, Yader, Luis Felipe, Claudia, Belén, Cintia desde Argentina, Patricia de Sousa, José, Diana, Andrea Lima, Hernán Ramos, Victoria, John, Alejandro, y siguen. Buenos días a todos, a todas de nuevo. Entonces, pues arrancamos. Nuestro tema de hoy es comunicación estratégica en las organizaciones, políticas de comunicación y opinión pública. Básicamente, estamos en un triple contexto, en un contexto, por supuesto, latinoamericano, en donde hay una explosión, hay una diversidad de expresiones ciudadanas, de movimientos políticos, de elecciones, de constituyentes. En diversos países, pues hay un ambiente polarizado. Y tiene todo que ver la pregunta por la comunicación estratégica, por las políticas de comunicación. Pero a la vez estamos en un contexto de pandemia o pospandemia y en el mundo. Y vemos en América Latina pues las desigualdades infinitas. Estamos países ya saliendo de algunos picos, otros todavía en complicaciones. Y eso ha cambiado la lógica, nos ha impulsado muchísimo hacia lo virtual, como estamos en este momento, pero también, y aquí viene un tercer elemento del contexto latinoamericano, es todo este tema virtual, como también nos posibilita muchas cosas, como el día de hoy, un montón de gente estamos compartiendo, podemos conectarnos fácilmente, pero también está evidenciado el problema de las desigualdades, de las brechas, no solo tecnológicas, digitales, pero también de habilidades, de capacitación, incluso generacionales, que se convierten también en una brecha, brechas para el acceso a la salud, a la educación, así como oportunidades. Digamos que es un escenario multivariado y con mucha presencia ciudadana, con mucha actividad.
Y aquí tenemos también otro elemento importante y es para los estados. Todo este tema de gobierno abierto llevamos desde el 2000, quizá unos años antes, con toda la renovación de la administración. ¿Esto qué significa? ¿Simplemente volver los trámites virtuales? No, significa toda una potencia, toda una capacidad y una posibilidad de co-creación con los estados, de actores privados, de actores comunitarios. ¿Cómo se está dando eso? En realidad está siendo posible y la comunicación estratégica allí cómo juega. Para hoy vamos a trabajar con nuestros 3 profesores, con nuestros 3 expertos, doctores ellos, en 3 temas importantes, como les decía, comunicación estratégica en las organizaciones en clave de transformación. Esa es la comunicación estratégica de trabajo social, de relación con las comunidades, de diálogo, clave de transformación. ¿Qué es y cuál es su papel en esta coyuntura, en esta situación? Las políticas de comunicación, cómo entenderlas, cómo se construyen, qué tipo de políticas de comunicación hoy necesitamos, cómo se puede hacer potenciar esa construcción colectiva, esa co-creación, esa gobernanza colaborativa. Y en tercer lugar, bueno, la opinión pública. La opinión pública, las opiniones, la diversidad, la construcción de ese escenario de lo público desde lo diverso, que bueno, hoy está cuestionado y que también gracias a las redes pues ha tenido toda la discusión de las fake news, pero también la posibilidad de la desconcentración de un solo mensaje. Digamos como que ese es nuestro panorama, eso es lo que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Voy a hacer una presentación de nuestros panelistas maravillosos que tenemos el día de hoy. La profesora Margarida Krulin Kunsch, por supuesto, todos los panelistas los hemos leído, los hemos escuchado mucho. Ella, Margarida, es catedrática de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, es doctoranda en Ciencias de la Comunicación, profesora asociada en Teoría de la Comunicación Institucional, Políticas y Procesos, vicedecana de Cultura y Extensión de la Universidad de San Pablo, autora de innumerables documentos, libros, artículos de ciencias de la comunicación, comunicación organizacional y relaciones públicas, y es altamente reconocida no solamente en el campo de la comunicación en Brasil y en el extranjero, sino que pertenece a diferentes asociaciones, creándolas, participando e incluso estando en cargos directivos en varios de ellos. Tenemos también a la profesora Ana María Suárez, colombiana, comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia. Para los del grupo de trabajo, pues ya es una de nuestras coordinadoras y tutoras. Tiene una maestría en educación de la Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana, en convenio con la Universidad de Medellín. Es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, profesora de pregrado e investigadora y profesora en posgrado de la maestría en comunicación de la Universidad de Medellín y directora asociada de la Agencia de Relaciones Públicas Lincoln Lab de la Universidad de Medellín. Y tenemos, bueno, estas son 2 profesoras, 2 doctoras muy importantes, muy prestantes en el contexto latinoamericano, mujeres, y tenemos nuestro hombre de nuestro panel de hoy, que es el doctor Gustavo Cimadevilla. Él es licenciado, doctor en Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Es máster en Extensión Rural de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, profesor titular y director del doctorado en Ciencias Sociales y expresidente de ALAIC 2018-2020. Así que estamos en muy buenas manos, vamos a tener una mañana muy productiva. La idea es que tengamos este diálogo de saberes y que podamos hacer una conversación. La metodología es la siguiente, ya que tenemos tiempo, tenemos nuestros 3 ponentes disponibles, vamos a estar primero en el contexto que hemos presentado, van a hablar primero la doctora Margarida, luego la doctora Ana María y luego el doctor Gustavo por 20 minutos cada uno. Vamos luego a tener una ronda de preguntas, vamos a tener una conversación. Todos sus comentarios, además de los buenos días, que ya tenemos muchos más saludos, van a estar a través del chat de YouTube. Y no se preocupen, vamos a transmitir, a leer, a tratar de hacer un diálogo con todas sus intervenciones, preguntas, sugerencias, comentarios. ¿Vale? Entonces, sin más, comencemos con la doctora Margarida Krulin Kunsch. Bienvenida, Margarida.
Gracias, Olga. Buenos dias a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e dizer assim, parabenizar, né, a Universidade do Norte por estar sediando, né, essa oitava edição da Escola de Verão, com muito êxito, né? E também dizer que é uma alegria compartilhar esta mesa com dois grandes amigos aí de longas datas, né? A professora Ana Maria Soares e o professor Gustavo Cimadevilla, que ao longo aí de muitos anos, né, uma dedicação incrível, né, para a Laíque, para que ela esteja no estágio atual. Então, é muito bom, né, estar aqui com vocês e parabenizar também todos os pós-graduandos, né, que escreveram seus trabalhos, né, são 17 que eu recebi, há uma diversidade temática, né, muito grande, então eu acho que mostra como que os estudos de comunicação na América Latina estão avançando, né? E muito também, na minha percepção, muito sintonizados, né, com a situação, com a sociedade contemporânea. Eu preparei uma apresentação sobre a temática, né, que foi solicitada. Gostaria de destacar, por si só, o tema é muito abrangente, né, e então eu vou ter como foco principal mais, né, a questão da comunicação estratégica também nas organizações, procurando contemplar outras dimensões também, né, dessa comunicação. Né? Então, vou compartilhar a minha apresentação e depois, logicamente, estarei assim à disposição para perguntas, debates e etc. Todos estão vendo a apresentação? Por favor, ¿estão vendo? Todavía no, doctora Margarida, todavía no. Então, precisamos... Mientras organizamos esto, también quería precisarles, esta es América Latina en toda su diversidad, vamos a tener portugués, español, portoñol, y nos vamos a ir entendiendo y ayudando en esta comprensión del lenguaje que también es el diálogo de saberes, ¿no? Si quieres no, señora, ¿quieres que te comparta? Eu gostaria, por favor, porque está meio complicado aqui. Para mí agora apareceu. Sí. Sí. ¿Podemos comenzar, Olga? Ya, dale, tú comienza, es tu tiempo. Tá bom, pode... Bienvenida. Pode passar para a outra. Então, com relação à questão, quando nós falamos na comunicação estratégica, né, é importante destacar que temos várias dimensões sobre estratégia, tanto nas organizações, como em outros segmentos, né, sociais na sociedade. Então, nós temos duas grandes linhas, né, dois grandes pensamentos. A visão mais conservadora, né, e racional, que é muito centrada nas certezas, né, nos resultados, que é a visão, a gente pode dizer, conservadora, e nós temos que levar em conta as perspectivas mais complexas, isto é,
as incertezas, né, as buscas de novas alternativas, tudo para repensar, né, as direções e, por que não dizer, o estabelecimento também de políticas e o posicionamento institucional. Nessa linha, nessa dimensão mais complexa, nós temos, então, uma contribuição muito efetiva do Rafael Alberto Pérez, né, conhecido por sua obra, que resultante, inclusive, da sua tese de doutorado, que publicou o livro em 2008, sobre a nova teoria da estratégia. Falaremos um pouco. Então, em síntese, nós temos duas grandes dimensões, né? A visão, então, racionalista, que é muito centrada na questão econômica, racional, muito mais conservadora, e parte, quer dizer, ela se baseia, pauta-se em perspectivas muito mais lineares, isto é, que tudo pode ser controlado. Ou seja, se eu faço um bom planejamento estratégico, eu automaticamente isso vai dar certo, então eu vou conseguir realizar dessa forma. Quer dizer, ignora contextos, ignora as adversidades e as incertezas do ambiente. Né? E na visão complexa é o contrário, logicamente. Né? Você vai levar em conta as incertezas, você vai buscar novas alternativas a partir de visões de mundo e ter uma percepção mais holística do mundo. Não essa visão centrada nos resultados, no controle. O Rafael Alberto Pérez, ele deixa, né, um legado, nos deixou recentemente, há 2 anos atrás, ele deixa, então, toda uma teoria, todo um legado sobre a comunicação estratégica, nessa nova teoria, nessa nova perspectiva. Então, ele coloca o quê? Que a comunicação estratégica é uma formação de ação social que se caracteriza por se produzir uma situação do jogo estratégico. Ele trabalha a teoria dos jogos, né? Onde vai buscar o quê? Muito mais uma negociação, um relacionamento que busca uma compreensão e o diálogo e o bom senso, né? Ele coloca também que a comunicação estratégica serve para direcionar o poder da comunicação e assim incidir nos resultados da partida que estamos jogando na orientação para marcar nossos objetivos. Ou seja, vocês estão vendo que a questão do poder da comunicação, a questão da negociação, a questão do diálogo é uma constante na defesa que ele coloca, nessa perspectiva de uma visão complexa, né, da comunicação estratégica. A Sandra Massoni, a pesquisadora argentina da Universidade do Rosário, ela tem um trabalho também muito interessante, muito aplicado, chegou a publicar também com Rafael Pérez, né, um livro, e ela trabalha muito a questão da comunicação estratégica em relação às comunidades rurais, numa perspectiva muito mais interativa e participativa, né? Um pouco diferente da visão, né, mais puramente teórica do professor Rafael Pérez, ela traz também livros específicos sobre metodologias, que eu acho que é bem interessante analisar, né, e verificar seus trabalhos, suas publicações. Então, ela coloca a comunicação estratégica como um espaço de encontro, que implica necessariamente ações e sentidos compartilhados, e coloca a comunicação estratégica como mudança social, conversacional, que aporta horizontes de maior complexidade.
Um outro autor, também latino-americano, né, da Argentina, o professor Daniel é um consultor na área, sobretudo na área corporativa, também na gestão pública. Ele coloca a comunicação estratégica como método de gestão destinado a articular todas as comunicações táticas no marco da estratégia global, que as engloba através de um sistema integrador, sinérgico e coerente. Então, essa definição ela é, por si só, bastante abrangente e nós podemos aplicá-la em diferentes tipos de organizações, grupos, etc. Né? Quando nós falamos da comunicação estratégica, nós temos que verificar também as suas aplicações. Então, nós podemos aplicar a comunicação estratégica numa perspectiva, eu diria, contemporânea, muito mais dinâmica, holística, para qualquer tipo de organização, para empresas, órgãos públicos, ONGs, comunidades, trabalhos com a sociedade civil, movimentos sociais. Aqui eu chamo a atenção também, sobretudo nos trabalhos com a dimensão mais comunitária, social, a importância de nós trazermos também, que este ano, né, nós estamos comemorando, exatamente, foi no dia 19 deste mês, os 100 anos do Paulo Freire, né, que nos dá todo o ensinamento, ele não falava na comunicação estratégica, mas ele já, o que ele propunha, né, contra a educação bancária, já tinha essa perspectiva da comunicação estratégica nessa dimensão da complexidade. Então, a comunicação estratégica, para que a gente realmente aplique na sua integridade, é preciso que nós usemos novas metodologias de análise comunicacional. E nós temos que buscar o quê? Novos horizontes, né, para justamente valorizar o planejamento participativo dessa comunicação. Porque você não faz uma comunicação estratégica sem planejamento. Ela requer estudos, ela requer análises, levantamento de dados, né? E também nós temos que entender a comunicação estratégica como um diálogo, né? Como um processo relacional, onde você vai conviver com as diferenças, com os conflitos, com os bloqueios e buscar esse entendimento. E no ponto de vista das organizações, né, as professoras Ivone Lourdes Oliveira e Maria Aparecida de Paula, então elas destacam quais são os elementos que compõem uma comunicação estratégica, ou seja, o tratamento processual, a comunicação tem que ser entendida como um processo, né? Ela tem que estar na cadeia de decisões, quer dizer, ela não pode estar na subdivisão, né? Ela tem que estar realmente inserida nas tomadas de decisões. Ela prevê gestão de relacionamentos, você tem que desenvolver um relacionamento adequado, entre os atores, entre os públicos envolvidos, e ela é um processo planejado. A comunicação estratégica, ela é eminentemente planejada, ela não é uma comunicação improvisada. E pressupõe também um processo de monitoramento, de controle, para ver se realmente essa comunicação está seguindo aquilo que ela se propõe a fazer na busca da sua eficácia. Então, quais seriam os requisitos para a gente realmente contar com uma comunicação estratégica nas organizações? Primeiro, é preciso entendermos a comunicação organizacional de forma muito mais abrangente, não de forma limitada, né? Em onde você vê a comunicação apenas como divulgação. Né? Outro ponto, substituir essa visão instrumental, linear, né? Para uma visão mais ampla e crítica
da comunicação nas organizações. Isso é válido para qualquer tipo, também para as instituições públicas, para as organizações, né, do terceiro setor. Quer dizer, há muita luta, né, conflitos de interesses que estão em jogo. Então, é preciso a gente ver a comunicação de uma perspectiva crítica e compreender as dimensões da comunicação nas organizações. Eu tenho trabalhado para mostrar a abrangência da comunicação nas organizações, eu tenho trabalhado a questões das dimensões, que eu vou passar de forma muito breve, que não é nosso objeto aqui, mas só para mostrar como que a comunicação estratégica tem que levar em conta todas essas dimensões. Quer dizer, primeiro a questão da dimensão humana, que foi bastante defendida, né, e é bastante defendida na própria teoria do Rafael Alberto Pérez, né? E eu defendo o quê? Que as organizações, que os agrupamentos sociais, quer dizer, que as comunidades, a visão comunitária também, pensem primeiro que essa comunicação ela tem que ser entendida primeiro como valorizar as pessoas que são as capazes de fazer as articulações. Então, primeiro, a valorização, uma comunicação respeitosa, uma comunicação que leve em conta a escuta, que leve em conta o outro. A questão da dimensão cultural, quer dizer, qual é a cultura daquela comunidade, qual é a cultura daquela organização. Quer dizer, do ponto de vista micro, né, do ponto de vista macro, qual é a cultura nacional, qual é a cultura regional de um país, a comunicação intercultural entre diferentes países, né? Então, a comunicação ela tem que levar em conta essas dimensões culturais, que isso vai fazer a diferença quando você vai pensar numa comunicação estratégica. A dimensão instrumental e técnica, que é a mais presente, é a comunicação que prevê exatamente o quê? Prevê aquela visão muito mais pragmática da comunicação. E a dimensão estratégica que nós estamos tratando aqui, que pressupõe o quê? Que haja investigações científicas prévias, que haja diagnósticos, que haja uma planificação de fato, né, que leve em conta a complexidade, né, da sociedade e das organizações para as quais ou com as quais nós vamos trabalhar. Né? Com relação às políticas, né, as políticas de comunicação e estratégias. Primeiro, eu defendo que haja uma coerência entre as políticas definidas, seja em termos de políticas públicas, em termos de trabalhos comunitários, em termos de organizações, seja qual for o segmento e a proposição das estratégias de ações comunicativas. Quer dizer, não dá para você separar. Se você tem uma política, você tem que pensar a estratégia que vai somar, que vai estar alinhada a essa política, logicamente, desde que sejam políticas justas, políticas corretas, na medida do possível. Sintonia com a sociedade contemporânea e as novas exigências da opinião pública. Quer dizer, não dá para você pensar em comunicação estratégica e em políticas de forma isolada. Quer dizer, você tem que pensar nessa conexão com a sociedade contemporânea. Os públicos, e consideremos também que os públicos e os atores sociais na contemporaneidade, eles são muito mais ativos e exigentes. Consequentemente, nossas políticas, nossas estratégias têm que levar em conta essa nova realidade. Eles estão muito mais bem informados, eles estão muito mais atentos, né, aos comportamentos institucionais, seja
de qual segmento for. E com isso, consequentemente, nós temos o quê? Novas formas de relacionamento das organizações com a opinião pública. Então, eu chamo a atenção que, até recentemente, as organizações, sejam elas públicas, privadas, instituições, agrupamentos, se consideravam mais como um centro, né? Onde dali você ramificava, dali você distribuía as comunicações, que a gente pode visualizar o seguinte. A gente pode visualizar da seguinte, né, com esse slide, vocês estão vendo aí, a organização como centro, né? Mesmo nessa era digital, fazendo toda a sua comunicação. A gente vai ver que na contemporaneidade, vamos ver aí, as organizações, elas deixam de ser o centro de tudo, quer dizer, quem é o centro hoje que nós temos que nos espelhar, que nós temos que nos reportar? Justamente é o quê? A sociedade e o planeta. Toda essa discussão em torno da questão ambiental, da questão dos impactos sociais, dos impactos ambientais, a questão da governança, isso muda, há um câmbio, né? Há uma transformação dessa configuração. Então, nós que produzimos comunicação, nós como investigadores da comunicação, como gestores, nós temos que ter essa visão muito mais dinâmica da sociedade e plural. Quer dizer, as organizações, sejam públicas, privadas, terceiro setor, deixam, quando você vai desenvolver um planejamento para uma comunicação estratégica, deixam de ser o centro. O centro passa a ser a sociedade. Aí nós temos um outro fenômeno muito crucial, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo hoje em relação à opinião pública, aos públicos, justamente nessa era digital da desinformação em redes sociais. Então, nós estamos deparando o quê? Com uma manipulação das informações, né? As chamadas fake news. Por um lado, você tem o quê? O poder da desinformação e suas consequências sobre a cidadania e a democracia. Esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que eu posso falar que é o nosso lugar de fala, e de forma assustadora, e no mundo, né? Então, a questão da desinformação, ela passa o quê? Elas são matérias fabricadas com intencionalidades. Haja visto o problema de grupos negacionistas contra a vacina, né? Então, tem um livro que nós organizamos pela Associação Brasileira dos Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, Abrapcorp, que foi nosso congresso de 2019, que inclusive resultou neste livro, que está disponível online, com acesso livre. Então, no prefácio eu escrevi que defender a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, criar mecanismos possíveis para que os diversos atores sociais consigam estabelecer as diferenças entre uma fonte de informação confiável e uma fonte não confiável é um grande desafio. Quer dizer, porque tudo se tenta justificar a liberdade de expressão, né? Então, como eu chamo a atenção da importância do jornalismo profissional, né? De regulações para que a população menos informada não caia nessas armadilhas, né, que nós estamos vendo com a questão da desinformação. E também atribuir às fake news uma carga generalizada para todas as narrativas falsas que circulam na internet, eu considero como uma forma reducionista de encarar o problema.
Na verdade, são matérias fabricadas com intencionalidades e sem responsabilidade social, cujos conteúdos constituem, de fato, um poder influenciador e manipulador, né, de desinformação proposital. Então, como trabalhar a comunicação estratégica né, dentro dessa realidade, né? Eu chamo a atenção também, até para finalizar minha apresentação, da contribuição do Harari, né, Yuval Noah Harari, que é um historiador israelense, que escreveu, né, seus livros são best-sellers. Então, ele chama a atenção que o poder real está nas redes. Quer dizer, nós estamos vivendo numa sociedade orientada por dados. Corporações, religiões, estados agora compõem uma ampla rede de fluxos de informação interconectados. E chama a atenção do dataísmo como uma nova religião, que é fé na informação como uma fonte verdadeiramente de valor. E nós somos o que proporcionamos para o processo de dados, o Big Data. A questão do Big Data, né, essa avalanche de informações, quer dizer, como lidar com isso, né? E ele fala, né, insistindo sobre o poder da informação, ele coloca como o bem mais valioso da era digital. Ele diz, se antes a terra e as máquinas constituíam as maiores riquezas, e por isso o homem passou décadas regulando essas áreas, hoje o valor da informação ultrapassa todas elas. Então, eu coloco alguns desafios aqui, né, para a gente terminar a nossa apresentação. Como planejar estrategicamente a comunicação nas organizações? Face a essa complexidade, né, essa sociedade do cansaço, né, a hiper sociedade, como bem colocou, né, o coreano filósofo, que é radicado na Alemanha, o Han, onde ele mostra, né, como que essa sociedade do cansaço, e recentemente também trabalhando a questão da pós-pandemia. Como estabelecer políticas de comunicação em todo o atual contexto político, social, econômico e tecnológico da sociedade complexa? E como estar vigilante para atender às novas demandas da opinião pública e dos públicos, né? Então, são questões, né, que nós não temos respostas prontas, mas que eu trago aqui para o nosso debate. Então, muito obrigada, era isso. Podemos fechar a apresentação. Bueno, muchas gracias, doctora Margarida. El tiempo perfecto, las apuestas, las preguntas, los retos, además las definiciones conceptuales, creo que nos van a dar para mucho debate y conversación. Muchas gracias, doctora Margarida. Vamos a continuar con la doctora Ana María. Ana María, ¿estás por ahí? Te veo. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenida, somos todos tuyos. Muchas gracias, qué placer, qué honor también compartir en este espacio con Margarida y con Gustavo, por supuesto contigo, Olga, y mil gracias por la invitación a la Escuela de Verano de ALAIC. Ha sido maravilloso compartir, conocer tantos investigadores de la comunicación y especialmente en el grupo de la comunicación estratégica, comunicación en las organizaciones, políticas públicas. Todos estos debates nos han permitido ver que esta área aporta al campo de las comunicaciones y por supuesto que tenemos algunas ideas para compartir y para discutir, más por las preocupaciones como investigadora y como profesional en ejercicio también en otros sectores. Me encanta hacer investigación, me encanta acompañar procesos de investigación, pero sobre todo me encanta cuando nos encontramos para debatir sobre estos temas que nos interesan. Así que mil gracias. Y por supuesto a Yair, que coordina por Colombia esta escuela de verano. Gracias por la invitación. Voy entonces a compartir pantalla
Me dirás, Olga, cuando esté ya compartiendo. Vale. Aquí estoy, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, quiero compartir algunas ideas que van en plena sintonía con lo que de manera magistral Margarida ha presentado. Bueno, le digo por su nombre porque también este medio a veces es distante, pero sabemos que con ella hay tantas investigadoras queridas en Brasil y sobre todo como una orientadora. Con mucho respeto le digo por su nombre, pero también tratando de mantener esta conexión y hacerlo más cercano, pero con todo el respeto. Entonces, Margarida ha presentado un panorama de avances en la discusión conceptual, pero también metodológica del abordaje de la investigación en comunicación estratégica y además unas apuestas, unos desafíos, unos requerimientos. Es indudable que tenemos que trabajar mucho más en posicionamiento en el campo general de la comunicación, campo de estudio de la comunicación, pero también tenemos grandes aportes que realizar con mucha más seguridad sobre aquello que realizamos y que llevamos desde la academia, desde los escenarios de investigación a la práctica profesional, para que también podamos incidir en esa transformación a la que nos invita. Bueno, quiero partir entonces desde este planteamiento. Es indudable que la comunicación estratégica está presente en todos los procesos organizativos del ser humano, grandes, medianos y pequeños, en cualquiera de los sectores de intervención en la sociedad. Contribuimos con la acción social, también desde esa perspectiva de gestión estratégica administrativa y sobre todo, y en algo que quiero invitar bastante a tener en cuenta, en la conexión a través de relacionamientos estratégicos para alianzas que puedan incidir en cambios en las organizaciones y de las organizaciones con sus múltiples grupos de interés, con la ciudadanía en general. Estoy convencida además que es desde la investigación acerca de la comunicación estratégica que con la fundamentación de las bases teóricas podemos responder a cambios culturales globales y motivar innovaciones sociales, incluso sistematizando prácticas propias que nos den reconocimiento del valor auténtico propio de nuestras dinámicas comunicacionales. Y digo nuestras en América Latina. De hecho, ya lo planteaba Margarida, sobre estos dos grandes enfoques que sabemos desde el área de las comunicaciones, se vienen discutiendo hace mucho tiempo con larga tradición. El abordaje funcionalista también presente en la comunicación estratégica y se evidencia en una alta preocupación por el reconocimiento de la importancia de la comunicación y de las organizaciones, de sus prácticas y la sistematización de casos ayuda mucho a ver esa incorporación de las funciones de la comunicación para poder interactuar entre los públicos, para fortalecer la identidad de las organizaciones y para trascender hacia incidencias en corporaciones públicas y en la gestión de la opinión pública. Pero cada vez con mayor fuerza se observa un pensamiento analítico crítico, un enfoque analítico crítico en los estudios de la comunicación estratégica, con artículos tanto de reflexión como estudios que cuestionan esa mirada instrumentalista de la comunicación y que trata entonces de proponer desde la práctica profesional una intervención con mayor conciencia analítica, por supuesto crítica, cuestionadora, pero también propositiva. Y traigo a colación entonces como en el Monitor Latinoamericano de Comunicación, que venimos trabajando en red colaborativa de investigación con colegas como Andrea Tai desde Brasil,
con Marco Herrera de México, Ángeles Moreno de España, Juan Carlos Molleda y Alejandro Álvarez, que dirigen actualmente el Latin American Communication Monitor, y desde mi acompañamiento en Colombia, desde 2014 estamos monitoreando diferentes temas de incidencia en la gestión de la comunicación, y vemos también cómo las preocupaciones de los profesionales en esta evolución desde 2014 a 2021, hemos notado que hay también una transformación de esa relevancia de los temas que preocupan en el escenario de la práctica profesional, incluso en sectores productivos y otros sectores también, las ONG, en general en el tercer sector. Entonces, llamo la atención, por ejemplo, que para profesionales, cuando les preguntamos en 2014 la proyección de los temas estratégicos, estaban todavía muy preocupados por esa mirada funcionalista en el ejercicio, en las organizaciones. Ponían como primer tema conectar las estrategias de la organización y de la comunicación. En segundo lugar, enfrentarse con la evolución digital y la web social que se presentaba hace ya 6 años con mucha fuerza, y construir y mantener la confianza en la organización. Sin embargo, cuando ya vemos la evolución de los temas estratégicos de preocupación para los profesionales, encontramos que para 2018-2021 con alta insistencia veían una demanda por atender la evolución digital y la web social. Pasó de ser en segundo lugar en 2016-2019 al primer lugar, y entre 2018 y 2021 se mantuvo en primer lugar, y aún hoy, más adelante les mostraré, es una gran preocupación para los profesionales y las profesionales de la comunicación en el sector productivo y en el sector social. Pero también vemos el surgimiento de esta preocupación por el uso de Big Data y por algoritmos para la gestión de la comunicación estratégica. Y en tercer lugar, ya para este momento se presenta una preocupación por atender las demandas de mayor transparencia, de confianza en las organizaciones, y por supuesto atender las demandas de audiencias cada vez más activas. Entonces, este surgimiento y presencia cada vez mayor de análisis críticos y cuestionadores también se ve desde la academia y la profesión en el sector aplicado, en el ejercicio práctico profesional. Quiero contar, por ejemplo, que también en 2017, como antecedente, nos preocupamos con la profesora Mónica Pérez para participar en ambas, ella y yo, en el AMCR en Cartagena, sobre cuáles eran los temas que más estaban concentrando la atención en tesis doctorales, los doctorados en comunicación que se observaban tanto en América Latina como en Europa y en Estados Unidos. Partíamos precisamente de la preocupación sobre cuáles son esas líneas de énfasis en comunicación corporativa, organizacional, relaciones públicas, comunicación estratégica, y además cuáles eran esas tendencias temáticas y metodológicas que se observaban en las disertaciones. Y de una manera rápida, y vuelvo, insisto, como antecedentes, ya se presentaba para este momento la gran participación en doctorados de la comunicación de esta línea específica. Y encontramos entonces, tomamos 46 doctorados de 56 entre 9 de Estados Unidos, 6 de Canadá, de Brasil 15, Argentina 4, 2 de Chile, México 9, Colombia 1. Bueno, revisamos específicamente líneas de investigación en comunicación estratégica y encontramos
3 paradigmas permanentes en esos abordajes teóricos y metodológicos: el sistémico, el retórico y el crítico, viendo cómo América Latina aporta desde las líneas de investigación con fuerza en este abordaje del análisis retórico y crítico. Y eso ya nos lleva a pensar en unas temáticas que brevemente puedo presentar ahorita con estas categorías que agrupamos. Temas como prácticas profesionales y procesos sociopolíticos en los medios y en la comunicación en las organizaciones, teoría e investigación en comunicación, estudios de los medios y de la producción mediática, interfaces sociales de la comunicación, asuntos públicos, gestión de crisis y reputación, relaciones de poder, teorías y metodologías de la comunicación estratégica, confianza en las organizaciones, comunicación integrada y mercadeo, comunicación, salud y educación en organizaciones, estudios institucionales, organizaciones y de comunicación, comunicación y cultura y la propiamente comunicación estratégica. Y entonces vemos cómo desde el enfoque crítico analítico de la investigación en comunicación estratégica está motivando una reflexión de la práctica profesional en todo tipo de organizaciones. Muy motivadas estos estudios para incidir, influenciar en la reorientación de las acciones de todo tipo de organizaciones de manera proactiva, para equilibrar armónicamente los intereses entre los diferentes grupos sociales y teniendo en cuenta la diversidad, el multiculturalismo, las igualdades sociales, las narrativas culturales, la historia, las dinámicas geopolíticas, las migraciones, la sostenibilidad y la ética, como grandes temas que estamos abordando incluso desde esta perspectiva crítica. Y como ejemplo, quiero contar que en el momento estamos trabajando en una revisión sobre el enfoque y el aporte de la mirada postcolonial y decolonial en estudios de la comunicación estratégica. Y hemos encontrado una gran sorpresa en este análisis que realizo con Juan Carlos Molleda de la Universidad de Oregon. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en Public Relations Review se encuentra permanentemente estudios desde el enfoque crítico que cuestionan roles de los profesionales que representan intereses de multinacionales. Hay un gran alto registro en actividades de comunicación estratégica para el activismo social y también con gran presencia el tema de la igualdad de género. Esto nos muestra que si bien tenemos un condicionamiento, un dilema sobre la participación en revistas científicas que dominan el saber comunicacional y que ya desde el primer panel lo había planteado Jesús Arroyave y también en otros escenarios con el maestro Eric Torrico, este llamado a pensar en si conviene seguir manteniendo este dominio, este poder de las grandes journals y esta insistencia que se nos hace desde las universidades a publicar en estas revistas científicas. Sí, hay un dilema allí, pero también estoy tratando de ver otro tipo de oportunidad para la publicación en revistas de alto impacto, y es dar a conocer también nuestros puntos de vista, por ejemplo, desde América Latina, con perspectiva crítica sobre el comportamiento, el rol de los profesionales, la coherencia de las organizaciones y, ¿por qué no tratar de hacer a través de esta divulgación, pues hacer presencia
en los debates globales de estos centros hegemónicos del conocimiento en comunicación, exponiendo nuestros puntos de vista, el punto de vista crítico, resaltar nuestro enfoque social desde la Escuela Culturalista Latinoamericana, también desde la comunicación estratégica, y exponer, sistematizar, mostrar los casos de transnacionales que están siendo irresponsables en nuestros territorios a través de prácticas y usos de comunicación estratégica también antiéticos. Entonces, es una manera también de ver una oportunidad de hacer denuncia, de registrar de manera científica estos procesos y debatir ampliamente, globalmente, en esta circulación de papers científicos. Pero, por supuesto, es necesario fortalecer las revistas académicas y científicas de origen latinoamericano, ampliado a Iberoamérica, por supuesto, pero preocupados por aumentar nuestra divulgación en español y en portugués acerca de la comunicación estratégica en las organizaciones, discutir los avances conceptuales, nuestros propios avances conceptuales. Ya Margarida, por ejemplo, hablaba de la nueva teoría estratégica y todo el aporte que hace Sandra Mazzoni desde Argentina y tantos otros teóricos que vienen publicando en nuestras revistas o con libros propios que están al alcance incluso de profesionales que están trabajando con las comunidades. Entonces, yo también considero que además de participar en esa discusión global, necesitamos aumentar la publicación en nuestras propias revistas, analizar el contexto y la influencia de los temas regionales en la dinámica global, nutrir la actualización de contenidos curriculares con investigaciones propias, referencias nacionales y regionales, citarnos, primero leernos y citarnos nosotros mismos, dar a conocer nuestros propios trabajos y además llevarlos a cambiar y actualizar temas curriculares en pre y en posgrado, sistematizar, como ya decía, nuestras propias prácticas con la diferenciación que hace el entorno latinoamericano sobre cómo enfrentamos con comunicación las grandes crisis o los momentos tensionantes en los que vivimos. Ampliar los repositorios y conocer de estos repositorios las prácticas que nos son comunes, incluso en las diferentes subregiones americanas. Y además de publicar, reconocer también que tenemos que salir de la mirada también del escenario latinoamericano como solo espacio de crisis. Nosotros también generamos en nuestras intervenciones cotidianas como profesionales y como académicos y científicos, nuevas miradas y nuevas formas de hacer que también tienen que ser consideradas en las dinámicas profesionales globales. En particular, en esta invitación que me han hecho desde la revista Pangea a coordinar y apoyar con otros colegas esta edición de la revista Pangea, pues pasamos de la crisis a la acción. Es también ver otras, reconocer nuestras propias maneras de aportar con las situaciones que enfrentamos, los modelos, las innovaciones sociales, como ya planteaba, y no solamente estar registrando las situaciones críticas y mantenernos en ese discurso subalterno y tratar de mostrar las formas creativas con las que vivimos, enfrentamos a diario y proponemos nuevas aplicaciones de la comunicación estratégica. Nuestro rol social como profesionales está presente en las decisiones y planificaciones, en todas las dimensiones que mencionaba Margarida antes. Nosotros tenemos que ver cómo crear alianzas en América Latina, parte de una concepción estratégica de la comunicación, para también orientar
incidir en los consensos y tratar de mediar para evitar resolución de conflictos de manera violenta. Estoy convencida que las alianzas estratégicas en América Latina pueden permitir otras formas de relacionamientos y la comunicación es vital en esta apuesta profesional. Quiero proponer algunas otras preguntas de investigación, las mismas que yo me hago en mi ejercicio cotidiano como profesora, como investigadora y como profesional en ejercicio. Me pregunto, por ejemplo, si el contexto latinoamericano exige una comunicación estratégica especial, diferente, una otra comunicación estratégica. O qué particularidades surgen en el contexto latinoamericano que nos permitan aportar al análisis global en tiempos de pandemia y en pospandemia, como ya incluso lo mencionaba Olga en la introducción. Los cambios culturales, cómo transforman la actuación organizacional y la comunicación estratégica. Y una pregunta en la que vengo trabajando también en compañía con el colega doctor Carlos López en el trabajo sobre las capacidades globales en comunicación. ¿Qué capacidades se deben motivar para la comunicación estratégica en las organizaciones? Y esto pensado en clave de la formación en pregrado y en posgrado. En la investigación que presentamos en Cátedra UNESCO el semestre pasado y que está en proceso de publicación, trabajamos sobre el enfoque de las capacidades globales aplicado a la comunicación estratégica, a la gestión de la comunicación estratégica, y después de 2 primeras fases de esta investigación hemos llegado a proponer 4 dimensiones, 4 grandes categorías de la formación de los nuevos profesionales y la deliberación en posgrado sobre capacidades desde la condición humana, ética y compromiso profesional, fomentar capacidades referidas al análisis del contexto de incidencia en el entorno con conciencia ciudadana, desarrollar capacidades estratégicas, relacionales y de gestión con liderazgo de los procesos de planeación, coordinación y evaluación de la comunicación y capacidades para hacer frente al riesgo referidas a las actitudes como personas y como profesionales para saber atender las diferentes crisis. Estas 4 condensan o agrupan 14 capacidades que fueron listadas en Colombia, consultadas con expertos, tanto docentes como profesionales, y que después de la valoración sobre las prioridades que se debían tener para Colombia, por nuestro propio contexto, cambiaron de orden y un proceso luego analítico de agrupación nos permite proponer estas 4 grandes capacidades para formar desde pregrado y posgrado a los profesionales y a las profesionales que van a entrar a ser parte de escenarios de decisión estratégica en todo tipo de organizaciones. Y finalmente quisiera mencionar en conexión con lo que también planteaba Margarida, en los tiempos actuales hay unos grandes desafíos y entre los desafíos está la ética en el ejercicio profesional. Debemos conectar desde la investigación académica, científica, llevarla con modelos, metodologías y deliberaciones con profesionales que están en el ejercicio en diferentes sectores y en particular entender este nuevo tiempo, qué retos está generando en el ejercicio profesional. Quiero contarles que ya está disponible el Latin American Communication Monitor y que está descargable para el uso tanto de investigadores como de profesionales, y simplemente me voy a referir al tema de los retos éticos para cerrar, y es que, como también lo planteaba
anteriormente, Margarida, conectamos en esta sociedad orientada por los datos, genera unos cambios necesarios, unas consideraciones especiales para comprender el fenómeno, pero también para actuar en este fenómeno y actuar con conciencia crítica, con autenticidad y, por supuesto, guiados por la ética. Entonces le preguntamos en el último en la última edición, en la cuarta edición, cuáles son esos retos éticos, esos desafíos éticos que en el ejercicio profesional tienen o pueden contarnos los profesionales. Participaron más de 1.600 profesionales de 20 países de América Latina en la encuesta que realizamos el año pasado. Y miren la coincidencia, 3 de cada 5 profesionales están preocupados por el uso de bots y análisis de Big Data. Hay una alta preocupación por esta incursión, esta urgencia permanente de hacer analítica de datos, pero también cómo esto se ha introducido en las decisiones estratégicas con tanta fuerza, y hay una preocupación latente por usar estos bots para documentar las implicaciones de las organizaciones, de las decisiones de las organizaciones y ese deseo de influenciar en la opinión pública. Además, hay unas diferencias significativas en la interpretación de estos retos éticos, de estos desafíos entre profesionales de América Latina. En particular, hay una permanente hay un permanente cuestionamiento de los profesionales. Varias veces en el día dicen estar sometidos a tomar decisiones que cuestionan precisamente desde la ética. Y vemos como en Brasil dicen hay un 43% de profesionales de Brasil que dicen que en el día se le presentan estos desafíos éticos entre 3 y más veces, varias veces en el día tienen que enfrentar estos desafíos éticos. También con alta presencia se da esta situación en Perú y en El Salvador, pero quería señalar cómo depende del contexto. Incluso depende de los recursos con los cuales cuentan los profesionales para atender estos desafíos, recursos como su propia formación académica o su formación en valores como individuo, como ser humano, y los códigos de ética de las empresas, cómo están marcando también esa orientación del comportamiento de los profesionales ante estos desafíos cotidianos. Quiero dejar hasta aquí para seguir la conversación, no sin antes señalar la coincidencia de las preocupaciones de este momento de la comunicación estratégica desde el fortalecimiento de la teoría, pero también la necesidad de contar lo que hacemos, divulgarlo, hacer divulgación científica en diferentes escenarios, fortalecer nuestra propia producción y divulgación en las revistas de origen latino, también con esta idea clave de las innovaciones, de generar modelos, procedimientos, registrar dinámicas e incidir en el comportamiento de los profesionales y las profesionales en los diferentes escenarios de las organizaciones para lograr este proceso de transformación. Continuamos entonces con la discusión, Olga, hasta aquí mi presentación. Hola. Muchas gracias, María. Ha sido un placer escucharte también. Precisiones conceptuales, la reflexión aplicada. Seguimos viendo también el diagnóstico de esta ciudadanía empoderada
crítica, participativa, el contexto digital con sus más y sus menos. Y bueno, toda esta reflexión de tus diferentes investigaciones sobre qué hacen los comunicadores, hacia dónde van, comunicadoras, hacia dónde vamos, cuál es esa reflexión y esa necesidad urgente que se está teniendo en la práctica, y todos estos retos también para la formación y la investigación en pregrado, en posgrado. Bueno, hay muchas reacciones, tenemos también bastantes personas, estamos con 50 personas en este momento escuchando, están dejando sus saludos, sus comentarios. Tenemos a Sergio, Nayara, Javier, Luis Carlos, Andrea, un saludo de Hilda, tanto para Margarida como para Ana María. Entonces ya vamos a ver las reacciones, hay bastantes y muy interesantes. Entonces se prepara Gustavo. ¿Dónde estás? Sí, aquí estoy. Buen Gustavo día. Maravilla, ni más ni menos que nuestro expresidente de ALAIC, entonces estamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Por supuesto, mi agradecimiento a la IC, a la Universidad del Norte, que ha tomado la escuela, una nueva edición de la escuela que para quienes estamos en ALAIC y durante mucho tiempo vimos crecer la institución, la escuela de verano realmente es uno de los espacios más interesantes porque de algún modo la escuela siempre es el futuro. Allí están los que se forman y a nivel de posgrado, lo cual ya nos pone en circunstancias de pensar que todos son profesionales, todos ya tienen una experiencia, un camino recorrido, y por lo tanto la escuela siempre es un espacio que nos enriquece y los enriquece a todos. Así que feliz de estar una vez más en este espacio. En mi caso, voy a hablar y va un saludo para Washington, que por problemas de salud no puede estar esta mañana y yo voy a ocupar su lugar. Y les digo, voy a hablar sobre todo para llamar la atención sobre una mirada que me parece se vuelve necesaria en los estudios de comunicación, opinión pública, ciudadanía. Y digo mirada y no digo, por lo tanto, que hay una preocupación sobre las definiciones, sobre la precisión en algunos conceptos, sino en todo caso en una preocupación por el camino que seguimos en nuestros estudios. En ese sentido, esta mirada que quiero semblantear está dirigida justamente a quienes son los actores principales de esta escuela, que son quienes están haciendo sus tesis. Lo que voy a comentar está muy ligado a la experiencia argentina, por lo tanto no me animo a decir que necesariamente mis comentarios puedan validarse en algunos otros países o regiones del espacio latinoamericano, pero creo que sí puede ser válido para pensar algunas cosas que nos pasan. ¿Cuál es la mirada que me interesa proponer? Todos aquellos interesados por las instituciones, por la política, por los fenómenos sociales ligados sobre todo a los procesos de legitimación de los gobiernos, de las dirigencias. En el campo comunicacional siempre están muy atentos, sobre todo en las últimas 2 décadas, al fenómeno de los medios y a su vez al fenómeno de las redes. Hoy ya hablar de medios de comunicación sin pensar en las redes sería una torpeza analítica, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, van de la mano. Y en ese mirar,
yo creo que vale la pena preocuparnos respecto de qué es lo que queremos decir una vez que avanzamos en un estudio. ¿Por qué? Porque sospecho de que hay algunas cosas que van cambiando en los escenarios de nuestras sociedades contemporáneas, en los escenarios de justamente del sistema de medios, del sistema de redes, que van mutando y que no siempre atendemos con la debida atención. Por ejemplo, yo veo que están muchos interesados en el papel de algunas figuras políticas. Voy a mencionar a Bolsonaro porque lo vi en varios trabajos. Bueno, evidentemente estos fenómenos políticos de ciertos líderes que se dan en nuestros países pueden analizarse a través de los medios, a través de las estrategias de medios que siguen los gobiernos, a partir de las luchas políticas, a partir de las líneas discursivas, de las narrativas. Sin duda todo eso es muy interesante, es muy válido, es muy necesario. Pero yo veo que siempre estamos como muy tentados a pensar con algunos conceptos que habría que revisar. Por ejemplo, el concepto de hegemonía. Un concepto que hace 40 o 50 años, sobre todo 50 años, permitía explicar que lo que pasaba en la política tenía que ver con el control de los medios. ¿Será que podemos seguir pensando lo mismo? ¿Será que hay una fuerza de control tan potente como para suponer que la ciudadanía, que esa opinión pública no tiene una vida propia por fuera de las narrativas que son las que mayor capacidad de penetración tienen? ¿Será que en las redes, que es un espacio en donde uno imagina que hay un poquito más de libertad, en el sentido de que un grupo de estudiantes, si quiere, puede armar un medio de circulación digital? ¿No será que allí hay algunos espacios en donde la hegemonía debería pensarse de otro modo? Yo dije que iba a citar el caso de Argentina por lo siguiente. En los últimos 2 periodos de gobierno en Argentina se han dado 2 cosas que yo creo que son interesantes para pensar la comunicación, y justamente esto que les estoy planteando respecto de hasta qué punto la mirada sobre lo hegemónico permite explicar algunas cosas. Lo que se ha visto es que las 2 fracciones con mayor capacidad para ganar una elección en Argentina, una fracción más interesada en la legitimación de las instituciones, en poner el acento en lo individual, en lo que puede ser el reconocimiento del emprendimiento, en donde el sujeto, el actor, es el protagonista principal, y otra fracción más atenta a pensar que todas las respuestas para un mejor orden social están en el Estado. ¿Qué es lo que hemos visto con estas 2 fracciones? Bueno, la fracción que estuvo en el gobierno en 2015 a 2019 mostró una gestión que a la hora de revalidar en las elecciones perdió. Uno podría pensar que la fracción que está en el poder de algún modo tiene una mayor capacidad de ejercicio de control de los medios. Tiene más recursos, tiene una infraestructura montada, tiene de hecho un conjunto amplio de actores que vinculados a ese
a ese control del Estado, trabajan en virtud justamente de mantener ese poder. Sin embargo, esa fracción pierde. Entra la fracción que está hoy en el gobierno. Recientemente hubo una primaria y esa fracción que hoy está en el gobierno también pierde. Si uno va a los datos, observa que de los votantes hay un 20% que de algún modo resulta fiel a una fracción o a otra. Esto explica un 40% del electorado. Pero hay un núcleo muy importante de gente que está dispuesto a cambiar su voto. ¿Qué pasa? Esa capacidad de los medios, entonces, no puede ejercer su control sobre esa parte muy importante del electorado. Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Nos sigue siendo útil el concepto de hegemonía frente a este caso? Otro elemento interesante es que las consultoras de opinión pública observan, al menos en la última década, que los datos no son confiables. Esto es que los estudios que se hacen del electorado traen un alto porcentaje de error, no por una cuestión estadística, en el sentido de que se maneja una muestra que no se corresponde con la estructura social que se quiere explicar, sino que en muchos casos la gente no responde de manera veraz. El que es hombre dice que es mujer. El que votó a un partido, cuando se le pregunta, dice que votó a otro. Cuando se le pregunta por los candidatos, las respuestas tampoco son fiables. ¿Qué pasa? Hay una venganza ahí silenciosa de esa parte del electorado que no está dispuesto a decir lo que piensa, o en todo caso, no necesariamente lo que piensa es lo que vuelca en una consulta pública. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando yo digo de que a lo mejor tenemos que poner en juego otra mirada, lo que estoy diciendo es, yo creo que lo que nos está haciendo falta es menos suponer qué pasa con la sociedad, menos suponer cuánto poder tiene un sistema de medios o un sistema de redes o una fracción de ese sistema de medios o una fracción de las redes, y más tenemos que hacer trabajo de campo. Más tenemos que estar atentos a la experiencia de los sujetos. Y acá sí aporto una categoría, la de experiencia. Una categoría que tiene una larga tradición en las ciencias sociales, quizás con una mayor discusión en el campo de la filosofía, más ligado con la fenomenología, pero que yo creo que vale la pena traer y actualizar, porque querer estudiar lo que pasa en las sociedades contemporáneas sin estudiar a los protagonistas de esa sociedad contemporánea es seguir alimentando el prejuicio teórico. El concepto de experiencia, la experiencia del ciudadano, del elector, del que es parte de una opinión pública, nos va a llevar a tratar de analizar lo que un filósofo húngaro trabaja últimamente, Laszlo Tengelji, y que tiene que ver con lo que él dice. Sobre todo hay una experiencia que tenemos que mirar a partir de la concordancia. Quienes vienen siguiendo los paradigmas del campo comunicacional reconocerán
que la concordancia es una de las dimensiones, por ejemplo, que Noelle Neumann trabaja en su enfoque sobre los efectos de la comunicación a largo plazo, y ella lo piensa, a esa dimensión la piensa para ver justamente cómo en el sistema de medios hay narrativas y hay líneas que permiten entender cuál es la agenda de los medios. En el caso de Tengelji, el concepto pensado en la experiencia del sujeto tiene que ver justamente con poder analizar, poder contrastar, poder pensar el contraste que el sujeto hace de su experiencia de vida personal con las narrativas que se le proponen. ¿Por qué un votante de una fracción en tan corto periodo está dispuesto a votar a otra fracción? Si no es porque su experiencia le dice que la narrativa que se le ofreció no tiene que ver con lo que encuentra en el espacio social y en el espacio de gobierno al que se debe y al que también reclama por derecho, donde se genera esa tensión, donde lo que se vive no tiene que ver con lo que se dice que se va a vivir o lo que se dijo que se iba a vivir. ¿Cómo enfocar entonces el entendimiento de lo que pasa en la política, de lo que pasa en nuestras sociedades, si no es a través de la experiencia de los protagonistas? Este concepto, entonces, repito, viejo en ciencias sociales, con largo tratamiento en la filosofía, por lo que implica también pensar la experiencia en relación a la conciencia, un tema que se ha trabajado. Bueno, estamos en plena era digital, todos los retos digitales. Uno de nuestros retos es este, ¿no? Que tenemos algunas fallas. Gustavo ahí quedó congelado justo en la experiencia de lo digital. Vamos a esperar un momento. Camilo, si nos informas qué puede estar pasando. Bueno, si quieren, vamos con Ana María mientras tanto. Esperemos un segundo, un segundo. Debe ser desconexión. Bueno, vamos con Ana María. Vamos mientras Gustavo vuelve. Recordemos todos, estamos en el concepto de experiencia, que es lo que nos está hablando Gustavo, y ya retomará el hilo, ya volvemos con él. Mientras tanto, ¿te parece, Ana María? Vamos a ir mirando algunos de los comentarios, preguntas, sugerencias. Por supuesto, y también invito a Margarida, porque hay una alta participación de personas, de investigadoras, investigadores de Brasil, escriben en portugués. Puedo leer algunas en mi portuñol, pero si no, nos conectamos también con Margarida para que podamos ir evacuando algunas de las preguntas, pero también en la continuidad de estos planteamientos que nos hacía Gustavo. Bien, Sí. te propongo es, leamos los comentarios tal, tanto Margarida como tú, como ojalá Gustavo nos esté escuchando, ir tomando notica para luego volver a ustedes, ya tú no solo como ayudante al portoñol, sino como ponente que tienes también mucha interlocución, ¿te parece? Ok, perfecto. Entonces, leer más no responder hasta que ya Gustavo regrese y pueda terminar su excelente presentación, porque estábamos en plena experiencia. Sí, en plena experiencia para entender lo que pasa en la política a través de las redes sociales. Nos estaba invitando con concordancia.
Bueno, encuentro aquí varios comentarios y saludos. Dice por acá. Empieza el primero, es Sergio. Sergio, bueno, todos están saludando, buen día, ya vamos más de 50 personas, pero mira, tenemos a Sergio. Sergio dice que estuda as estratégias de comunicação da família Bolsonaro sobre a pandemia en una determinada red social. Sí, Sergio, lo vimos el jueves. Creo que ahorita podrás tener una muy buena interlocución con Gustavo, un debate para ampliar y nutrir, y también desde lo que Margarida puede aportarte. Dice, vendo que o Bolsonaro é a cabeça da organização que é o governo federal. Seus filhos atuam no sentido de reforçar os seus discursos e as redes sociais no governo ganaram status de oficialidade. Eu poderia tratar de jogo simbólico e essas narrativas usando um termo que eles mesmos costumam aplicar, como uma espécie de comunicação estratégica dentro dos conceitos aqui tratados. Eu evidencio allí elementos de la comunicación estratégica muy planificada y con una intencionalidad clara de generar comportamientos. Entonces, acho que sim pode trabalhar desde o conceito de comunicação estratégica. Naira Nascimento de Souza. Nayara, perdón, Nayara. Nos dice, no caso do Bolsonaro, penso que os filhos que articulam tudo. O pai é a marionete, mas não vem ao caso. Bueno, es un comentario, es una opinión. Javier Espitia. Para la doctora Margarida, dice, usted habla de comunicación organizacional integral y en esto de comunicación organizacional siempre hay preguntas sobre el concepto. Pregunta él, ¿de qué manera concibe lo integral de esta comunicación? Entonces, Margarida, ahorita vamos contigo. Bueno, Victoria, muy buena presentación. Cintia, sumamente interesante la publicación de nuestras propias revistas. ¿Podrían facilitarnos esa información? Es de Ana María. Claro que por sí. Supuesto que sí, por supuesto que sí. No sé si Cintia está desde los diferentes grupos. Podemos compartir información de listas de las revistas que incluso no aparecen a veces en los rankings porque no están en los mismos rankings, pero están en otras bases de datos, en otros sistemas de indexación, y que vale la pena, no es una pena, es un orgullo también ver tanta producción y registro y sistematización de experiencias propias y de propuestas conceptuales desde comunicación estratégica. Y son otros registros, otros circuitos, ¿no? Otros circuitos de conocimiento. Pregunta Luis Carlos Rodríguez, justo para ti, Ana María. ¿No le parece contradictorio el hecho de que se nos invite en Colombia a publicar en revistas indexadas teniendo en cuenta el tipo de comunicación que se desarrolla en nuestro continente? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, y quienes estamos en universidades nos vemos presionados por la necesidad de figuración para unos datos o unos indicadores específicos, pero por eso lo planteaba que no solamente pensar en esa condición casi que obligada de publicar para figurar en las revistas y los rankings científicos que dominan este saber, como muchos otros, y que se constituyen también en un poder hegemónico del conocimiento científico. En esa mirada crítica, precisamente propongo verlo con otra oportunidad, y lo aplico en mi propio ejercicio como investigadora. Tratar de verlo como oportunidad también para entrar en esos debates y, lo decía ahora, pues tratar de hacer una veeduría, registrar casos, por ejemplo, de las multinacionales y los procesos comunicacionales estratégicos
con los cuales se está desconociendo derechos sobre territorios o derechos sobre la comercialización de algunas marcas y productos, el desplazamiento, por ejemplo, también que se genera de nuestra propia forma de interactuar con comunidades, la historia que tenemos en procesos de comunicación. Pero esta contradicción que tú señalas la vivimos constantemente, pero también este es un recurso, ver la oportunidad de entrar en esos debates y poner en la escena, porque a veces no se ven estudios de América Latina, por ejemplo, desde la decolonialización del tema que les estaba planteando, o desde los estudios postcoloniales, pero en esos circuitos, en esos tipos de journal. Sí los hay en otros tipos de revistas que no están incluidas en esos. Entonces, la decisión es participemos y utilicémoslo también para mostrar, evidenciar lo que hacemos, nuestras reflexiones, nuestros llamados de atención, incluso nuestras propias denuncias. Como también no descuidar nunca, y trato de hacerlo. Ahora precisamente estamos finalizando de la revista Organicom el número especial Escuchando nuestras voces en América Latina desde la comunicación organizacional y los procesos de transformación de las organizaciones. Ese número va a ser el segundo, precisamente, número especial desde esta línea temática. Y la revista Organicom cada vez se posiciona más, vale mencionarlo aquí bajo la dirección de Margarida, como un referente para los artículos que divulgan investigaciones científicas, académicas en el área, en esta temática. Entonces, por supuesto, hay que publicar y dar a conocer en nuestras propias revistas. Es una contradicción permanente y es de autonomía de investigadores e investigadoras tomar la decisión donde es más apropiado y pertinente circular los resultados de las investigaciones y socializarlo con las comunidades de interés. Incluso ahí metiendo la cucharada, también desde Colombia estamos haciendo investigación justo para recuperar ese saber de la investigación colombiana en comunicación estratégica, en las revistas indexadas por el ministerio, pero también en esos otros circuitos de los que está hablando Ana María. Y eso es importante, reconocernos a nosotros mismos como colombianos, brasileños, como latinoamericanos. Y así, en esa línea estamos trabajando. Mira, Jader, Ana María, Jader, portugués. Gosto de ouvir a palavra ação. Debemos repensar la idea de los periódicos, debemos repensar la idea de los periódicos. Y sí, pienso que en comunicación estratégica debemos reflexionar más sobre la acción social, la acción estratégica. No en vano, en las organizaciones están conformadas por grupos sociales, son microsociedades, y ahorita en particular estamos viendo la transformación con la conexión remota. Entonces, necesitamos incorporar o mantener presente la acción social transformadora desde la comunicación estratégica, incluyendo la publicación y el relacionamiento con los medios y los nuevos medios que ya venía hablando precisamente Gustavo, esta nueva forma de divulgación y de incidir en la política, en la comprensión de la política, escuchando a los actores precisamente del escenario político. Bueno, me informan aquí Camilo, que es nuestro gran profesional que nos garantiza esta comunicación, que ha regresado Gustavo, lo vemos allí. Entonces, suspendemos los comentarios, las preguntas. Gustavo, bienvenido a esta nueva era que nos trae también desconexiones. Exactamente, no sé hasta dónde llegó lo que venía diciendo, pero... Estábamos en la experiencia, en la necesidad de volver, de hacer ese trabajo de campo, de preguntarle a la gente, de trabajar. Sí, o sea, yo creo que lamentablemente la pandemia y las distintas políticas que tuvimos, muchas de ellas entendibles, ¿no es cierto?, para
el aislamiento, para resguardarnos, etcétera, tienen algunos efectos concretos en los estudios. Se terminó de interactuar y entonces, en la medida que no interactuamos, solo observamos, estamos atentos a las narrativas de los medios, etcétera. Pero bueno, si entender la política y la sociedad va a ser solo eso, mi preocupación es que nos vamos a quedar viendo solo algunas de las miradas, pero estamos dejando de lado la principal, que es el actor social. Entonces yo creo que hay que volver al trabajo de campo. El concepto o la categoría de experiencia me parece que vale la pena que se reivindique, porque, como lo planteaba yo en términos de lo que el filósofo Tengelji nos propone, sobre todo la experiencia permite estar atento a las cuestiones de las concordancias. Uh-huh. O sea, el sujeto, cualquiera de nosotros como sujeto estamos atravesados por infinidad de narrativas. Y por supuesto que hay narrativas que tienen más fuerzas que otras, porque los que están detrás de las narrativas tienen a veces capacidades, infraestructuras lo suficientemente fuertes como para estar con una gran presencia, digamos, ante nuestras vidas. Pero no podemos minimizar lo que es la experiencia. A mí me podrán decir que un determinado Dios lo puede todo, pero mi experiencia me dirá algo respecto de ese Dios. En ese sentido, la política, que se ha vuelto muy religiosa en el sentido de que operaba sobre la creencia, yo creo que también está atravesada por procesos de sincretismo. Creemos, pero creemos por lo que vemos, por lo que sentimos, por el trabajo que tenemos, por el bienestar, por la seguridad o no que tenemos, y no hay medio que pueda contra eso. No es un problema de narrativas. La experiencia está por encima de la narrativa, pero está por encima si yo entiendo que el actor social tiene un protagonismo y una capacidad de valoración lo suficientemente hábil, llamémosle así, entrenada, como para poder discernir entre lo que se le dice y lo que vive. Y yo creo que si nosotros queremos estudiar estos fenómenos, tenemos que justamente preocuparnos por entender esa experiencia y, por lo tanto, trabajar en la investigación con los propios actores. Así es, así es. Muchas gracias, doctor Gustavo. Creo que este llamado es urgente, es importante, y para la investigación pues es una alerta, o sea, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues con los actores sociales, allí directamente en el trabajo de campo. Entonces les propongo, Camilo, si nos puedes poner a todos y vamos a ver los distintos comentarios para que podamos tener este intercambio de conversación, de saberes. Por favor. Perdiste los comentarios. Bueno, entonces, muchas gracias, Gustavo. Seguimos. Vamos con Andrea del Pilar. Camilo, nos falta la doctora Margarida. ¿Estás por allí? Hola. Bien. Hola. Bueno. Seguimos con los comentarios. Margarida, ahora sí podríamos ir comentario e ir interlocutando. Javier Espitia había preguntado respecto al tema conceptual. Dice Javier, doctora Margarida, usted habla de comunicación organizacional integral. ¿De qué manera concibe lo integral en esta comunicación? Então, antes de responder o Javier, eu gostaria de... Tá silêncio aqui? Não. Ativar.
Se te apagou o microfone, Você... Já. Tá bom. Eu gostaria também de reforçar, reiterar o que a Ana Maria colocou em relação às revistas, aos periódicos, né, latino-americanos, né? Então, nós temos um esforço muito grande, né, por em manter, e nós temos uma comunidade científica que sustenta não só a Organicom, mas também a revista ALAIC, né, a revista latino-americana de ciências da comunicação, a CHASC, e também a Razão e Palavra, também, né, Sim. que é uma pioneira na questão digital, né? E também, como o Gustavo colocou, da questão do poder dessa comunicação horizontal, né? Feita por todos. Tá? E também a questão da importância de que está disponível todo como a Ana apresentou, do LCM, né? Do latino, da questão do monitoramento da comunicação. Então, são investigações no âmbito latino-americano muito interessante, com acesso livre, que eu acho que seria importante nós também considerarmos aí nos nossos estudos. A questão que você coloca também, Gustavo, da importância e da necessidade dos estudos empíricos, de nós irmos a campo, ouvir os sujeitos, né? Porque há uma tendência, muitas vezes, de ouvirmos mais os emissores organizacionais, institucionais. Também eu acho que é um ponto importante também. E dizer também que, uma leitura dinâmica que eu fiz, né, dos 17 investigadores aqui que estão desenvolvendo estudos de doutorado, de maestria, me causou assim, satisfação em ver como também as metodologias são bem definidas, né? E que há estudos aplicados nelas, né? A questão, por exemplo, do próprio Francisco, da Universidade Federal do Ceará, que coloca a questão, né, da estratégia, se é comunicação estratégica, a forma como a família Bolsonaro trabalha as redes sociais no Brasil e também no mundo. Então, usando o Telegram, quer dizer, como há restrições em algumas redes sociais, então se busca também novos provedores, novas redes. É evidente que aí tem uma estratégia muito bem definida, que é focada muito numa rede de desinformação para manter, né, aqueles grupos aliados, né, e, ao mesmo tempo, tentar conquistar novos. Né? Então, eu só queria fazer esses comentários antes de chegar na questão da comunicação organizacional integrada. Quando eu trabalho, eu nem mencionei aí, porque eu preparei dentro de um limite de tempo, né, a apresentação. Quando eu falo da comunicação organizacional integrada, eu estou trabalhando uma dimensão mais abrangente, mais ampla da comunicação. Quer dizer, como que a comunicação estabelece relações confiantes com os seus vários atores ou públicos, né? Do ponto de vista do ambiente interno, a comunicação interna, buscando, por exemplo, agora, com a pandemia, nós tivemos
a necessidade por parte das organizações de trabalhar muito mais a comunicação interna. Aqui no Brasil, temos muitos casos de empresas que não tinham um setor ou uma preocupação com a comunicação interna, tiveram que, inclusive, fazer inversões com consultorias para poder aperfeiçoar, implantar projetos, né, de comunicação interna. Quando nós, por exemplo, as organizações, elas fazem parte da sociedade, elas têm que se comunicar, elas fazem parte, então elas precisam muito de aperfeiçoar de um trabalho de comunicação estratégica do ponto de vista institucional. Ela tem que ter um posicionamento, a questão ética, a questão ambiental, a questão da transparência, como eu falei, a opinião pública é muito mais vigilante e os públicos são muito mais exigentes. Então, a comunicação organizacional integrada e do ponto de vista da modalidade, sobretudo institucional e mercadológica, ela tem que estar muito ligada, conectada com essas demandas da sociedade. Elas não podem mais pensar numa comunicação meramente de divulgação, de mostrar o que somos, o que fazemos. Ela precisa atender às demandas sociais. Então, essa é a grande diferença. E não é possível fazer isso sem uma planificação, sem estudar, sem analisar cenários, sem analisar contextos, né? Daí que a gente tem que pensar numa comunicação muito mais abrangente e integrada. Não dá para você falar para os trabalhadores uma coisa e para a sociedade, para os públicos outra, né? Então, quando eu defendo essa comunicação organizacional integrada, eu estou pensando numa comunicação que realmente se paute por umas políticas que norteiam a comunicação nas organizações, que busquem uma sinergia, né? Que busquem uma forma muito mais interativa e dentro, logicamente, da era digital. Quer dizer, nós temos que as pressões sociais que fazem com que as organizações se transformem. Elas têm que mudar, têm que cambiar seus comportamentos em função das demandas sociais. Então, era isso. Sí, muchas gracias, Margarida. Muy claro. Y, yo entendí también el portugués. Bien, vamos avanzando. Sigamos, Ana María. Está Andrea del Pilar. Yader, ya lo leíste. Andrea del Pilar dice, Ana María, las investigaciones que estamos desarrollando, Olga Gutiérrez y yo, aunque guardan diferencias en el objeto de estudio, comparten el sentido epistemológico, conceptual y político. Importante crear alianzas también en estos aspectos de la investigación para construir conocimiento complejo, sólido y diverso. Y también, Luis Carlos, para que de una vez, Ana María, otra vez Luis Carlos, ¿qué otras tensiones posee la comunicación estratégica en el marco de la investigación y los asuntos políticos? Luis Carlos, yo veo una participación muy activa de profesionales de la comunicación desde la gestión estratégica para la incidencia política. Entonces, se han fortalecido organizaciones sociales para lograr diseñar procesos de comunicación, de argumentación en escenarios corporativos. La incidencia en las decisiones en escenarios corporativos se apoya de la comunicación estratégica y me parece que es una línea muy importante que empodera a las mismas organizaciones, que legitima el derecho democrático de incidir en las decisiones políticas.
y allí veo un gran escenario de participación de profesionales conscientes del compromiso de brindar desde la gestión de la comunicación herramientas y técnicas para acceder a estos escenarios reconociendo ese valor informativo, deliberativo, argumentativo y de incidencia política. Yo creo que en esa línea hay un buen desarrollo. Ok. Hilda Saladrigas, que no nos pudo acompañar directamente, nos comparte lo siguiente. ¿Acaso no sería interesante abrir una línea de estudios conceptual y metodológica que nos ayude a homogenizar en su sentido más favorable lo referido a la gestión estratégica de la comunicación, sus formas de materializarse como necesaria en todas las prácticas de relaciones, negociación, transformación, hacer investigación científica? Perdón, hasta ahí. Ese para todos, ¿qué opinan ustedes de esta intervención de la doctora Hilda Saladrigas, Margarida, Gustavo, Ana María? Sí, no sé si Margarida coincide conmigo en que una debilidad que debemos reconocer es la múltiple denominación para asuntos de gestión de la comunicación estratégica. De hecho, aparece una disputa por cuál es el concepto que aglutina, que recoge, y hay una presencia o incluso una resistencia de otras áreas de la misma comunicación por todo lo que tiene que ver con la comunicación en las organizaciones. Sin embargo, ya se ha dicho insistentemente en este panel, la comunicación estratégica está en todos los procesos de organización social, está en todos los procesos de la comunicación humana, solo que la utilidad, la forma en que lo planificamos, lo gestionamos y logramos incidir en diferentes escenarios de la vida social, política y económica es lo que de pronto ha marcado unas diferencias. No sé si Margarida está de acuerdo conmigo de que nos hace daño la proliferación de conceptos e incluso el desconocimiento de otras áreas de la comunicação, del campo de la comunicação. Bom, eu acredito que hoje nós já podemos falar de uma base conceitual, teórica já de comunicação organizacional. O que existe, muitas vezes, é um desconhecimento, né? Eu acho que nós já temos fontes latino-americanos e outros internacionais, teses de doutorado, e muitas outras, né, produções científicas que são capazes, né, de uma epistemologia. Logicamente, precisamos estudar melhor uma epistemologia do campo, né? Então, eu vejo o seguinte, que muitas vezes essa proliferação, essa falta exatamente conhecimentos mesmo, né? Bases, porque como é uma área muito aplicada, então há muita incorporação de percepções, às vezes sem muito conhecimento, que eu diria mais profundo, né? Então, eu compartilho com a Ana Maria, né? Quando você trabalha a questão da comunicação organizacional, a comunicação organizacional estratégica, ela se aplica para qualquer tipo de organização. Evidentemente, a ênfase é muito dada no mundo corporativo, mas nós podemos aplicar, como eu coloquei, em diferentes setores e segmentos, né, organizacionais. Sí, muchas gracias, doctora Margarida. Gustavo, ¿quisieras decir algo sobre este comentario de Hilda, de la doctora Hilda? A mí me da la impresión que las disciplinas que trabajan con lo profesional siempre están muy, muy ligadas al surgimiento de neologismos,
de conceptos instrumentales que, bueno, de algún modo operan como instrumentos de marca, ¿no es cierto? Yo estoy con tal línea de trabajo, etcétera, etcétera. El problema está si esos conceptos se quieren llevar al plano del conocimiento. ¿Por qué? Porque en el plano del conocimiento, para mí lo más sano es cultivar las ciencias sociales tal como fueron originadas. Digamos, para mí el concepto de legitimación es Weber, y lo que el concepto de legitimación me explica ya está lo suficientemente claro para que no produzca una innovación al respecto. Entonces yo uso ese concepto, ya reconozco un autor, reconozco lo que ese concepto me permite, y me parece que eso hay que resguardarlo, porque si no llega un momento en donde cada uno tiene un vademecum, digamos, ¿no? Tiene debajo del brazo un listado de conceptos y entonces ya no dialoga, solo reproduce el vademecum. Me parece que esos dos planos se tienen que diferenciar. El neologismo puede tener un papel interesante, quizás, pero no hay que perder de vista que los conceptos centrales de las ciencias sociales ya están, y lo que hay que hacer sobre todo es respetarlos para que nos ayuden a conocer. Bueno, diálogo de saberes, totalmente de perspectivas. Vamos viendo, Hilda, muchas gracias también por tu aporte. Hilda, roles profesionales, periodístico, publicitario, de relaciones públicas. Es todavía parte de su comentario, que hubo una interrupción allí. De comunicador popular, las temáticas sobre las que y para qué se realiza la comunicación política, salud, medio ambiente, entre otras. Mi percepción es que se superponen y no siempre ello clarifica los caminos a seguir más allá de las particularidades, que es lo que estaban ustedes conversando y reflexionando sobre ello. Portugués. Mas não. É só um saludo. Agradecemos a Ana Cristina do Brasil, Ana Cristina Cabralia, paulista. No consegui asistir ao panel, está excusándose, pero es un saludo y gracias. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí más intervenciones. María Isabel Noreña dice: gracias, Ana María, de acuerdo con la necesidad de una mirada autocrítica decolonial sobre el papel y enfoque de la comunicación estratégica en proyectos de nuestros países. Y viene Mayerly, Gustavo, específicamente sobre los conceptos de hegemonía, poder y control se han venido transformando gracias a la conciencia y fortaleza que se ha dado a través de las identidades de las comunidades y evidenciando su importancia. ¿Tienes algún comentario allí para Mayerly? Yo soy muy poco romántico, así que no creo en la conciencia de las comunidades. Yo creo que en cualquier agrupación humana hay distintas concepciones. Si algunas tienen mucha fuerza, por ejemplo, las religiosas suelen tener mucha fuerza, ¿no es cierto? Pero yo creo, y sobre todo reivindico la posibilidad de entender que cada uno de nosotros puede, y vuelvo al concepto de experiencia, puede a partir de sus propias vivencias tener algunas capacidades que, por supuesto, algunos desarrollan más porque se pueden educar, porque tienen entornos familiares o sociales que colaboran con eso, y otros quizás menos, pero todos tienen alguna cuota siempre de libertad por pensar por encima de lo que quieren que pensemos. Dice Luis Carlos Rodríguez también sobre este tema. Doctor Sonnadevilla, ¿cómo podemos desde la academia afrontar el epistemicidio?
Yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es ser sinceros. Por ejemplo, yo estoy en un país en donde por fruto de la pandemia se dejó de educar de manera presencial. Eso tiene una cantidad de consecuencias tremendas en términos de los aprendizajes. Entonces, si yo soy sincero, tengo que reconocer que hemos fracasado en estos intentos de que la virtualidad reemplace a la educación presencial. Si yo reconozco que fracasamos, bueno, tengo que pensar cómo voy generando algunas acciones, ¿no es cierto?, que tiendan a compensar todas esas dificultades que se tienen. Se dice en Argentina que de cada 10 chicos, 7 no comprenden lo que leen en la escuela primaria. Entonces, bueno, la educación virtual no pudo resolver eso. Entonces, yo creo que uno de los caminos es que tenemos que ser sinceros en lo que hacemos, en lo que vemos, hablar menos en términos de lo políticamente correcto y hablar más en términos de lo que nuestra experiencia nos dice y nuestro saber nos indica. Y de lo que usted mismo planteaba, el trabajo de campo nos evidencia. Claro, sin duda. Y la voz directa. La voz directa. Ana María, dice Lisbeth Zavala, ¿cuáles serían algunos tips para asumir el análisis de datos desde los contenidos programáticos de los programas en comunicación? Bueno, Lisbeth, gracias. Mira, desde la investigación sobre la formación en capacidades que les comentaba, encontramos que el primer abanico de capacidades a desarrollar ponía las habilidades técnicas y analíticas para los datos, inicialmente entre las primeras urgencias para la formación en los programas de comunicación. Pero bajo el enfoque que veníamos trabajando en el análisis sobre la formación en capacidades, pensando capacidades para el desarrollo, orientados desde Amartya Sen y Marta Nussbaum, hicimos una segunda ronda de análisis y en la valoración del contexto de Colombia se volvió a plantear la importancia de esas capacidades y todas esas habilidades técnicas fueron desplazándose en la importancia porque la prioridad se le dio para atender el contexto en un país como Colombia, en la formación de los comunicadores y comunicadoras en los programas de pregrado y para posgrado, fue reemplazado por la condición humana, la formación de la autonomía y el criterio como personas para enfrentar las condiciones del contexto con libertad de decisión. Y esa libertad de decisión entonces está acompañada de otros contenidos y otros análisis contextuales. Y la prioridad por ese dominio de las técnicas y del análisis de datos, entonces pasó a un segundo nivel de valoración. Yo diría que lo más importante en los programas académicos es enseñarle a nuestros profesionales a entender los datos para, en sintonía con lo que planteaba Gustavo, escuchar a las comunidades, no la mirada instrumentalista y falsa representatividad de interacción con las audiencias, con la ciudadanía, sino escuchar bien, analizar las interacciones, los datos que nos dan de todos estos procesos de apoyo tecnológico para entender las demandas sociales, para entender las inconformidades, para poder observar en la dinámica del entorno lo que está diciendo la opinión pública y trabajar con esos sentidos,
más allá de una reproducción mecánica o de datos cuantitativos en esto que se ha llamado la economía de la confianza, pero que también es necesario pensarlo desde la medición de intangibles, por ejemplo, el bienestar, la percepción de bienestar, que nos dicen las personas que interactúan con nuestras organizaciones sobre el bienestar, cómo estamos transformando esa capacidad de escucha para entender esas demandas sociales, para entender esas condiciones de bienestar. Bueno, Alejandro tiene un comentario, qué potente y necesario eso de dejar de mirarnos solo como un escenario de crisis. Hay varios contextos, como el de los nuevos medios, por nombrar uno, donde se están haciendo procesos destacados. Y Naila, Ana María, por favor, Naila López. ¿Cómo los investigadores en comunicación podemos accesar a conhecer os interesses e estratégias das organizações e atores políticos através das mensagens que eles tomam públicas? Gustavo, yo creo que puede ofrecer, y Margarida, una respuesta para Naila. Y ella sigue, mira, ella sigue para que continuemos con Naila. Sí, dice, estudo negacionismo na pandemia e entendo que haja interesses que atores políticos negacionistas pretendem manter ocultos. Se posible, gostaria de sugestões metodológicas. Pues Margarida perfectamente ve el comentario, puede responder, y creo que Gustavo también comprende en el portugués. Nádia, é um assunto de como saber, né, o que está nos bastidores, conhecer de fato o que essas organizações que promovem, né, o negacionismo, a desinformação, sobretudo a questão da pandemia. Eu acho que é um assunto que vai exigir não só reflexões críticas, mas saber o que está por trás de tudo isso. Quer dizer, quais são os interesses econômicos, interesses de grupos que estão, né, assim, de forma articulada, até promovendo isso. Eu acho que é preciso fazer leituras, análises, ouvir formadores de opinião, buscar, sobretudo, porque dificilmente, quando as informações não são transparentes, não, é mais difícil, né? Muitas vezes vai exigir uma investigação empírica mais apurada, né? Mais cuidadosa. Então, não é tão simples, mas também não é impossível, desde que você busque alternativas, além daquela que está visível, né? Aquela que está transmitida. Aí a questão em termos de metodologia, né? A análise de conteúdos com categorias, talvez possam ser úteis, a análise também discursiva, né? Do ponto de vista de saber, do ponto de vista até da semiologia, né, que pode ajudar, do ponto de vista semiótica. Então, teria que ter trabalhar uma metodologia que agrupe mais métodos, né, que possam, talvez, ajudar a desvendar, vamos dizer assim, essa comunicação. Gustavo. Quizás agregaría que además de hablar de negacionismo, también a lo mejor
pensaría en el concepto de selectividad. Porque en el mundo de la política hay mucho transvestismo. Digamos, cuando cierta mirada o cierta afirmación, ¿no es cierto?, genera alguna discusión pública y queda muy evidente de que no ha sido correcta o no ha sido bien recibida, en el mundo de la política la velocidad con la que se cambia el argumento es impresionante. Entonces, me serviría el concepto de selectividad para pensar también cómo se van dando, ¿no?, esos cambios. Sí, esos bandazos de un lado al otro, sí, sí, de acuerdo, sí. Bueno, veamos, hay varios saludos más y, me quité las gafas, Luis Carlos, otra vez, Gustavo, lo tienes obsesionado desde su experiencia, doctor Cimadevilla. ¿La experiencia del mundo cotidiano es tenida en cuenta en la construcción de programas académicos en ciencias sociales? Yo creo que sí. Todos los que trabajan en el armado de algún programa académico pretende de algún modo estar actualizado, estar atento al mundo que le toca vivir. El tema son los tiempos institucionales. Por ejemplo, en el posgrado, donde hay bastante más libertad, ¿no?, en el sentido de que es menos rígido, y puede haber profesores visitantes, o por ejemplo, nosotros tenemos un doctorado en ciencias sociales que es de tipo personalizado y eso permite abrir disciplinas que se dan a lo mejor por única vez, pero que pretenden tratar determinado tema que está en la agenda pública. Ahí lo cotidiano entra de una manera directa. Ahora, en el grado, donde las estructuras curriculares son más rígidas y las instituciones tienen tiempos muy largos, lamentablemente quedan muy desactualizadas. Entonces yo no creo que haya un problema de intencionalidad, pero sí hay una dinámica y una lógica institucional que no colabora. Sí, las rigideces de los programas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, por ahora vamos a cerrar ya aquí con los comentarios y las sugerencias, bueno, las preguntas de las personas por YouTube. Quisiera darle la oportunidad a cada uno de ustedes en el cierre de este panel, comunicación estratégica en organizaciones, políticas de comunicación y opinión pública. Retos finales, un cierre, una conclusión, por favor. ¡Ay! Vamos a eso, pero por favor, Gustavo, un último de Sergio. Sergio de Sousa está escribiendo en español. Me gustaría comprender más sobre ese concepto de selectividad de cual habla Cimadevilla. ¿Esto tiene que ver con los pactos elegidos para presentar la realidad según ciertas narrativas? Sí, está interpretando bien, Sergio. Sí, sí. Lo que yo quería agregar es que la idea de que hay un negacionismo, por supuesto, en cada país se dará de manera distinta, ¿no es cierto?, con las políticas que se tengan. Pero me parece que si uno está atento a lo que pasa en el mundo de la política, cuando alguna postura tiene alguna reacción social, ¿no es cierto?, porque se entiende que es equivocada, etc. En el mundo de la política hay siempre una tendencia a presentar las cosas de manera distinta, ¿no? Para de algún modo ajustarse a ese reclamo. Entonces digo, bueno, el concepto de selectividad para poner énfasis en cómo se va dando, ¿no?, esa mudanza en presentar las líneas argumentativas, las narrativas. Pero Sergio lo interpreta bien, sí. Muchas gracias, bien, Sergio.
Bueno, entonces ahora sí, sus palabras de cierre, por favor, en este contexto, los retos, lo que están viendo, lo que estamos viendo también con los trabajos de grado de la escuela, y ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? A ver, últimas Margarida. palabras. Olha, eu acho que é um momento esse muito relevante, né, de reflexões. Eu acho que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade da grande incerteza, né? Não temos certezas, temos muito mais questões, dúvidas, e que nós temos que fazer a nossa parte, né? Como investigadores, como professores, como profissionais, como gestores da comunicação, e tentar, com os nossos estudos teóricos e aplicados, contribuir para as transformações, para os câmbios sociais, né, que são tão necessários no mundo contemporâneo, sobretudo num problema social gravíssimo, de desigualdade social, nós estamos vivendo um problema seríssimo no Brasil e no mundo de fome, né, de hunger, quer dizer, as pessoas estão sem ter condições de se alimentar. Então, nós ainda somos privilegiados, né? Então, nós temos que pensar como que a comunicação, os meios de comunicação, como nós podemos mitigar, diminuir, né, esses grandes problemas sociais que foram desvendados, agravados com a pandemia, né? A questão das crianças nas escolas, como foi colocado, são muitos os problemas sociais, e que a área de comunicação não pode ficar alienada, ela tem que contribuir, cada um de nós fazendo a nossa parte. Muchas gracias, doctora Margarida. Ana María. Bueno, yo quisiera brevemente reiterar lo que planteaba en la presentación, alimentado incluso con lo que he escuchado, identificando algunas conexiones. En primer lugar, es necesario los estudios mixtos, los estudios que combinen metodologías, pero también que combinen enfoques. Y tal vez tratar de dejar de superar más bien la mirada instrumental, funcional, y llegar a mayor proliferación de estudios analítico-críticos que contribuyan a comprender nuestra propia vivencia y práctica, reflexión también analítica y, por supuesto, fundamentación teórica de la comunicación estratégica en las organizaciones en América Latina, brindando también una mirada al contexto en el cual hacemos este tipo de aplicaciones prácticas y las reflexiones, esas analíticas, que es lo que marca nuestras formas de pensar y de hacer la comunicación estratégica. Invito también al registro y la sistematización de las experiencias de investigación, la divulgación en diferentes escenarios de debate académico y científico, pero sobre todo la divulgación a las personas, a los grupos sociales que hacen parte de las organizaciones y que deben nutrirse de estos procesos de investigación, que fortalezca no solamente la academia, no solamente las metodologías y la epistemología de la comunicación, sino la transformación real en nuestra sociedad a partir de esa intervención en los grupos sociales. Creo que no puede mantenerse separada la investigación que realizamos desde las universidades en nuestras dinámicas de comunidad científica, sino que para eso, lo hacemos es para transformar la sociedad, por tanto tenemos que acercarla más, desde la divulgación, como también desde la validación con las comunidades, con las organizaciones sociales,
las organizaciones públicas y también las organizaciones de otros sectores productivos. Esa conexión es necesaria, ¿sí? Invitaría brevemente a eso porque lo otro ya lo he planteado ampliamente. Muchas gracias, Ana María. ¿Y Gustavo? Bueno, yo vuelvo un poco sobre mi presentación para invitar a que nuestros estudios tengan que ver con los actores reales, tengan que ver con la realidad que nos toca vivir, pero con los sujetos que son los protagonistas de esa realidad. Y me quedaría con un mensaje que nos dejaba Mills en La imaginación sociológica. Él criticaba la gran teoría, pero también criticaba el empiricismo en el sentido de esa ingenuidad, ¿no? De suponer que todo lo encuentro en la realidad. No se trata de eso, se trata justamente de poder dialogar entre la teoría y la evidencia empírica. Y para eso, bueno, hay que perder el miedo, salir, tener contacto con la realidad y amigarse con los libros. La realidad, los libros, la teoría, qué gráfico eres. Entonces, pues agradecemos también a la profesora Hilda María, gracias, sabemos que no pudiste estar acá, pero nos acompañaste todo el tiempo, gracias por tus comentarios y tu intervención. A todos, a todas, gracias por estar acá, creo que tenemos retos, discusiones con tremendos doctores, doctoras, gente con mucha trayectoria. Yo realmente estoy aquí fascinada por tener esta oportunidad de compartir con ustedes, doctora Margarida, doctora Ana María, doctor Gustavo, muchas gracias y seguimos en nuestra escuela de verano. Gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.